El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Don Patricio. Gracias, presidenta. Sí, tenemos documentos que han ingresado para la cuenta del día de hoy. Proyecto iniciado en moción que agrava las penas por delitos que indica cometidos contra conductores de vehículos de transporte remunerado de pasajeros y escolares. También el que modifica la Carta Fundamental para autorizar y fijar requisitos al resguardo de la seguridad pública en zonas urbanas y rurales por parte de las Fuerzas Armadas. Otro que modifica la Carta Fundamental para consagrar la misión de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las fronteras del país y habilitar la creación de una Policía Militar de Fronteras. Moción que modifica diversos cuerpos legales para restringir el acceso de reincidentes a penas sustitutivas y a libertad condicional. La moción que modifica cuerpos legales que indica para agravar la responsabilidad penal de quienes atenten contra denunciantes de delitos o personas que asistan técnicamente a los tribunales y encomendar su protección al Ministerio Público. Finalmente, la que modifica la Ley 20.084 para intensificar la respuesta penal frente a crímenes y simples delitos cometidos por adolescentes. Ha llegado oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica los códigos penal y procesal penal, con el objeto de establecer la validez de las sentencias condenatorias extranjeras como fundamento del agravante de reincidencia y habilitar el Ministerio Público para requerir cooperación y asistencia internacional, que está en tabla para la sesión de mañana. Oficio también del presidente de la República, mediante el cual retire y se presenta la urgencia suma para el proyecto que tenemos ahora el número 1 de la tabla, que adecua la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia de las leyes 21.522, 523 y 527. Y finalmente, urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo Código Penal. Se comunica, además, que la Cámara de Diputados accedió a la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en orden a fusionar y, en consecuencia, tratar conjuntamente los proyectos de reforma constitucional iniciados en moción en primer trámite constitucional, correspondientes a los boletines números 14 de 909, 910, 912, 915, 917, 886, 827, 835 y 838, relativo todos ellos a retiro de fondos provisionales. La señora Mónica Naranjo, directora de la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica del Ministerio Público, excusa la participación del señor Fiscal Nacional a la sesión de hoy, 29 de mayo, en razón de tener previamente agendadas otras actividades. El señor Fiscal Nacional fue invitado justamente para el proyecto que está con el número 1 de esta sesión. Asiste en forma telemática en el día de hoy, en representación del señor Fiscal Nacional, el señor Mauricio Sovino, director de la Unidad de Delitos Sexuales. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos excusa la inexistencia en el día de hoy del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Se confirma la concurrencia vía telemática del señor Subsecretario de Justicia, de la jefa de la División Jurídica, señora María Esther Torres, de la abogada de la División, señora Flora Benazul, y el abogado de la División de Reinserción Social, señor Raúl Schonthaler. Comunicación de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, por la cual comunica que se encuentra organizando una visita oficial a Chile, con 7 diputados del Parlamento Europeo y su personal visitará Valparaíso el martes 20 de junio. Solicitan poder reunirse con la Comisión el 20 de junio de 2023 para discutir experiencias comunes, intercambiar buenas prácticas y enviar una fuerte señal de interés de la Unión Europea en el proceso constitucional democrático del país. Al respecto, cabe comunicar que ya con el señor presidente se ha acordado recibir a los parlamentarios europeos de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo el martes 20 de junio al mediodía, a las 12 horas, en esta sala. Se recordará oportunamente a todos los diputados, ¿cierto?, que ese día 20 de junio, martes 20 de junio, a las 12 horas, se recibirán los parlamentarios europeos para poder reunirse y poder entonces intercambiar ideas y experiencias. Oficio reservado del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, por el cual informa sobre fallecimientos de niños, niñas y adolescentes a contar del 1 de enero al 30 de abril del año 2023.
oficio del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, respondiendo oficio de la Comisión a solicitud de los diputados señor Andrés Lonton, con la adhesión de los diputados señor Gustavo Benavente, Miguel Ángel Calisto y Luis Sánchez, en orden a pedir a bien aclarar expresiones vertidas en discurso del Presidente de la República, 18 de octubre del año 2022, difundido en medios de comunicación. Para llegar a todos los diputados y diputadas integrantes de la comisión la respuesta. Correo electrónico al señor Héctor Gutiérrez Silva, de APROC Viña, por el cual solicita nuevamente audiencia para exponer y agregar información pendiente. El señor Héctor Gutiérrez fue ya recibido por la comisión con motivo de los proyectos relativos a los denominados sector retiro. Por su parte, frente a invitación extendida al profesor señor Antonio Bascuñán para participar en la sesión de hoy por el punto número 1 de la tabla, presenta sus excusas, siendo imposible su participación por compromisos previamente adquiridos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario, junto con agradecer a la diputada Cariola. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Solo reiterar lo que planteaba don Patricio, el señor secretario, en orden a que la agenda que tenían los diputados de la Unión Europea era justamente el 20 de junio a las 12, y la idea es poder celebrar una sesión junto con ellos en esta misma sala a las 12 para que las diputadas y diputados nos puedan acompañar. La presente sesión número 99 ha sido citada con dos objetos. El primero de ellos, destinar la primera hora a continuar la tramitación en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que adecua la legislación que indica en razón de la entrada en vigencia de las leyes número 21.522, 21.523 y 21.527, conforme boletín número 15.816-07, que está calificado con urgencia suma. Y en segundo lugar, destinar la segunda hora de la sesión para continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales. Boletín número 12.213-07. Respecto al primer punto, en la sesión pasada, los diputados señores Romero, en reemplazo de Sánchez, y Benavente expresaron dudas razonables sobre la conveniencia de la redacción del artículo 4 del proyecto, denominado como artículo que interpreta el artículo 14 de la ley número 21.522, en particular sobre la redacción de la segunda mitad del inciso segundo, y que indica: en consecuencia, las eliminaciones, sustituciones, derogaciones, reemplazos y supresiones realizadas por la ley número 21.522 solo se podrán tomar en consideración respecto a los hechos perpetrados con posterioridad a su entrada en vigencia. Al respecto, se solicitó al Ejecutivo que en esta sesión preparara una explicación más detallada sobre la materia, para lo cual se ha invitado al Ministerio de Justicia y nos acompaña, y al penalista señor Bascuñán. Se excusó el señor ministro y el señor Bascuñán, y nos acompaña el don Mauricio Sobino Meléndez de manera telemática, que es director de la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público en representación del Fiscal Nacional, y por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos telemáticamente nos acompañan el señor subsecretario Jaime Cajardo Falcón, la jefa de División Jurídica María Esther Torres, la abogada de la División Flora Benazul y el abogado de la División de Reinserción Social don Raúl John Thaler. Se deja constancia de la excusa presentada por el profesor Bascuñán para el punto 17 de la tabla. Y sobre este respecto quisiera ofrecer la palabra en la prelación establecida precedentemente al Ministerio Público, que nos acompaña telemáticamente el señor Sobino, director de la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público. Tiene usted la palabra, don Mauricio. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a usted y al resto de los diputados y diputadas que están presentes. Quisiera pedir la autorización para proyectar una muy breve presentación al respecto. Sí, por favor. Muchas gracias. Muy bien, espero que se vea correctamente. Bueno, efectivamente la invitación que se formuló al señor Fiscal Nacional, que desde ya pidió las excusas tal como ya se manifestó en la cuenta por no poder asistir el día de hoy, es con respecto a la opinión del Ministerio Público respecto al proyecto de ley que se discute, que justamente busca adecuar la legislación penal y procesal penal principalmente por la entrada en vigencia de diferentes disposiciones en el último tiempo. Para partir y caracterizando a lo que nos enfrentamos, ¿no? En esta lámina pueden ver los ingresos que tiene el Ministerio Público en los últimos años con respecto a violencia sexual. Cuando hablamos de violencia sexual, hablamos de todo tipo de conductas que pueden afectar la indemnidad o la libertad sexual de las personas, principalmente niños, niñas, adolescentes.
Y como pueden ver en la lámina, señores parlamentarios, efectivamente en los últimos años había un incremento sostenido en cuanto a las denuncias que el sistema de justicia penal conoce por materia de violencia sexual. De hecho, el año pasado... Señor el año Sodino, disculpe, Sí, es que sabe diga. que no se estaba pasando la lámina, se ve solo la de la portada. Ah, perfecto. Deme un segundo. Voy a... Actualmente, ¿se ve? No, ahí sí, ¿No? Ahí sí, ahí Sí, sí. sí. ahí sí. Perfecto. Vale. Ahí están los ingresos 2017-2022. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como indicaba, solamente para contextualizar el debate en el que nos encontramos el día de hoy, efectivamente en el último tiempo ha habido un incremento sostenido de ingresos y como pueden ver ahora en la lámina, el año pasado fue el año con más ingresos de delitos sexuales al sistema de justicia penal. Y dentro de ellos, por supuesto, que siempre destaca la violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes. Si comparamos los ingresos 2017 a 2022, podemos ver casi cómo se han duplicado en estos últimos años y así el sistema de justicia penal, ya sea el Ministerio Público, Carabineros, la PDI y los tribunales penales han tenido que absorber también una carga doble con respecto a los ingresos. Asimismo, si pudiéramos caracterizar quiénes son las víctimas prioritarias y del mayor número de ingresos del sistema de justicia penal, lo son niñas de aproximadamente 11 años que fueron víctimas del delito de abuso sexual con contacto, es decir, víctimas de algún tipo de tocaciones y generalmente son por parte de personas cercanas. En este contexto es que no nos extraña que en el último tiempo se hayan llevado a cabo diferentes modificaciones a la legislación que buscan tanto agravar las penas como a tipificar conductas nuevas. Acá, por ejemplo, yo proyecto las modificaciones que solamente se llevaron a cabo el año pasado, el año 2022, que modificaron de una u otra forma el esquema de la violencia sexual. En febrero se dictó una primera ley con respecto a fortalecer las inhabilidades en cuales como pena accesoria, ¿no es cierto?, incurren las personas que son condenadas a un tipo de algún delito sexual en contra de niños, niñas, adolescentes. Luego en agosto se modificó nuevamente la legislación penal, esta vez para incrementar algunas penas y establecer otras limitaciones en la ley 21.483 que fue conocida como ley Tamara. Y por último, las dos modificaciones que son las que son más atingentes con respecto al proyecto de ley, apuntan a dos modificaciones que que se publicaron de forma casi al mismo tiempo. El 30 de diciembre del 2022, la ley de explotación sexual, 21.522, y por otra parte, el 31 de diciembre, la ley 21.523, perdón, hay un error en la lámina, que es la ley Antonia. ¿Por qué preferí partir con todo esto? Para explicarles que han habido diferentes modificaciones que también han traído diferentes, no todas se han adecuado de forma correspondiente, es decir, no todas han hablado entre ellas. Y los mayores problemas se suscitaron en estas últimas dos normas, ¿no? Que justamente al ser publicadas con un día de desfase y que durante su tramitación parlamentaria, sobre todo la ley Antonia, no tuvo presente lo que se estaba modificando en la otra normativa, se generaron algunos problemas en el ámbito tanto penal como procesal penal. Es así como la actual iniciativa que está en discusión de esta honorable comisión busca justamente abordar diferentes temas que fueron ya discutidos en la tramitación legislativa de la Ley de Explotación Sexual. Y justamente, tal como fue relevado por el fiscal nacional en noviembre del año pasado, ya se vislumbraba que iba a ser necesario dictar una nueva ley que buscara armonizar justamente los textos legales que fueran publicados, ¿no? Porque habían algunos temas que no conversaban y que no había cómo mejorarlos o terminar de adecuarlos durante la tramitación de estas dos leyes. Y es así como el Ejecutivo presenta esta nueva iniciativa, que por lo menos al parecer del Ministerio Público y de la unidad que dirijo tiene dos principales aspectos que son muy beneficiosos. Uno, que aborda los problemas sistemáticos que está enfrentando el delito de participación en la producción de material pornográfico de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes. Y por otro lado, arreglar una pequeña falta de adecuación con respecto a una nueva anticipación de prueba nacida por la denominada Ley Antonia para evitar la victimización secundaria de las víctimas.
En primer lugar, con respecto al delito de participación en la producción de material pornográfico de explotación sexual, el gran problema fue que la ley de explotación sexual trasladó esta figura delictiva a otro artículo. Estaba en el 366 quinquies, el cual deroga y se traslada al nuevo 3674, inciso segundo. De esta manera, en la ley de explotación se señala que el artículo 366 quinquies queda suprimido. La ley Antonia, que entró en vigencia al día siguiente, venía con las referencias al artículo 366 quinquies. Como este ya estaba suprimido, la ley Antonia entendió que no aplicaba, ¿no? Entonces, todas las disposiciones que modificó la ley Antonia no hablan del delito de participación en la producción de material pornográfico. De esta medida, desde el 31 de diciembre del año pasado a la fecha, en todos los delitos que se han cometido, no aplican, por ejemplo, las nuevas agravantes, limitación de la procedencia de atenuantes, medidas de protección para las víctimas, etc. Por tanto, esta iniciativa lo que viene, justamente la propuesta que hace el Ejecutivo, es incluir todas las referencias que al artículo 3674, donde está este delito, ¿no? A las diferentes disposiciones del Código Penal, Procesal Penal y la ley también de responsabilidad penal adolescente, a lo que el Ministerio Público, ya en conversaciones previas con el Ministerio de Justicia y en los proyectos de ley anteriores, se estimaban como buenas, urgentes y necesarias. Por otro lado, en un segundo punto, la otra disposición que se destaca por parte del Ministerio Público es justamente hacer una adecuación procesal en el Código Procesal Penal, ¿no? A través de la modificación de la ley Antonia, con respecto a la anticipación de prueba para evitar la victimización secundaria de las víctimas. La ley Antonia crea esta posibilidad de que víctimas, principalmente adultas de violencia sexual y de violencia institucional, puedan, a petición del Ministerio Público, adelantar su declaración judicial para evitar que queden permanentemente atadas al proceso penal, ¿no? Es decir, luego de la formalización de la investigación contra una persona, se podría pedir esta anticipación de pruebas para liberar a la persona que pueda, por ejemplo, acceder a terapias reparatorias. Con respecto a este punto, se crea esta posibilidad, pero no se modificó el Código Procesal Penal en lo que se refiere a la posibilidad de pedir esta anticipación de pruebas en etapas posteriores del proceso penal, luego de una audiencia de preparación de juicio oral o antes del juicio oral. Y por eso, esta propuesta de incluir en el artículo 280 del Código Procesal Penal la referencia a este nuevo artículo también aparece de todo justificada. Eso es en cuanto a la presentación que quería partir, señor presidente. Con respecto al punto que también se destacó en la cuenta respecto a esta interpretación normativa, por lo menos al parecer del Ministerio Público, es una norma que permite aclarar cualquier duda que surja en la interpretación también de las disposiciones tanto de la ley de explotación sexual con las modificaciones también que guardan relación con la ley Antonia. Por lo tanto, por lo menos en general al Ministerio Público también le parece apropiada este tema de la referencia interpretativa. Eso es por esta parte, señor presidente. Muchas gracias a don Mauricio Sovino. Entiendo que plantea que el Ministerio Público, en su calidad de director de Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, está de acuerdo con la propuesta legislativa que realiza el Ejecutivo, ¿no? Efectivamente, estamos de acuerdo con las modificaciones propuestas. Muchas gracias, señor Sovino. Se ofrece la palabra sobre la propuesta del señor Sovino. Se ofrece la palabra. Muchas gracias, señor Sovino. Lo liberamos. Si quiere, puede mantenerse también en sesión junto a nosotros. Y a continuación le voy a ofrecer la palabra al subsecretario de Justicia y a su equipo, quienes nos acompañan telemáticamente para que den cuenta de este proyecto. Recordar que este proyecto ya lo discutimos en la sesión anterior, pero habían algunas dudas que fue bueno que tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Justicia nos puedan aclarar. Estimado subsecretario, usted tiene la palabra. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes y también a Mauricio Sovino de la Fiscalía Nacional. Tal como él ya lo planteó y asimismo lo planteó nuestro equipo la semana pasada, no, antepasada en la comisión, efectivamente esta ley adecuatoria es de suma relevancia porque nos permite generar las coordinaciones y referencias que lamentablemente no se tuvieron presentes, principalmente en la tramitación de la ley 21.523, que conocida como la ley Antonia,
y el proyecto que nosotros hemos planteado de adecuación lo que hace es básicamente 4 aspectos: cambiar las referencias contenidas en la ley 21.523, corregir una frase que está contenida en la ley 21.523 que tiene efectos precisamente en el resto de los cuerpos normativos, en particular la ley 21.522. También realizar una corrección de referencia en la modificación que se hizo a la ley 21.527 y además proponer una norma interpretativa que regula la ley 21.522, el artículo 14 en particular. Presidente, si usted me lo permite, nosotros trajimos una presentación breve. Por favor, subsecretario, puede compartirla. Que la va a realizar Flora Benazul de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, junto con María Esther Torres, y que también tiene ejemplos que fueron los que se pidieron en particular respecto al artículo 14 de la ley 21.522 y del por qué sería necesario esta norma interpretativa. Solo señalar 2 cosas, presidente, antes de pasar a la presentación. Es muy importante que este proyecto de ley adecuatoria nosotros lo trabajamos en conjunto con otras instituciones y también recogimos las opiniones que tenía, entre otros, el Ministerio Público. Por lo mismo, es muy relevante que el Ministerio Público haya señalado recién que estaba de acuerdo con el proyecto que nosotros presentamos. Y lo segundo, presidente, es que para nosotros, no solo como ministerio, sino que principalmente para la investigación penal de este tipo de delitos, en particular de los vinculados con la ley 21.523, es decir, la ley Antonia, y en su relación con la ley 21.522, es decir, la ley de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, es fundamental que podamos tramitar lo más rápido posible para que todas aquellas referencias que están ausentes, en particular en la ley 21.523, no generen un efecto en la persecución y en la investigación penal de ese tipo de delitos. Eso, presidente, y ahora pasamos a la presentación. Muchas gracias, subsecretario. Adelante con la presentación. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio, buenas tardes a todas las diputadas y diputados que se encuentran presentes. También saludamos acá a la Fiscalía Nacional. En la sesión anterior, tal como decía el subsecretario, nos pidieron ser un poco más explicativos y traer algunos ejemplos respecto particularmente de la norma interpretativa que se estaba proponiendo. Y brevemente vamos a hacer un pequeño repaso de la presentación que se va a hacer a continuación. Bueno, el proyecto de ley adecuatoria se basa fundamentalmente en que la ley de explotación sexual hizo diferentes cambios en el Código Penal. Más que sustantivos, readecuó el Código Penal en relación a los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, en particular los temas de explotación sexual, intercalando un nuevo párrafo entre los actuales 6 y 7, este nuevo párrafo 6 bis. En este nuevo párrafo se recogen nuevos artículos que antes estaban en los párrafos 6 y 8. Y, como saben, se creó además un nuevo delito sobre transmisión de acción de significación sexual de niños, niñas y adolescentes, que está en el artículo 367 septis. Por lo tanto, las conductas que antes estaban previamente reguladas en el 366 quinques, que se refería a producción material pornográfico, y en el 374 bis, que se refería a almacenamiento y comercialización de material pornográfico, pasaron a fusionarse en un solo artículo, que es el 367 quater. Además, como tenemos acá, esta misma lámina se la mostramos en la sesión anterior, se refleja cuáles fueron los cambios. ¿Se puede dar curso a los slides? Sería bueno avanzar las láminas. Eso. Ahí sí, nosotros no estamos viendo tampoco. ¿Avanzó la lámina o no? Sí, avanzó. Ya. Está en la número 4, la lámina cuarta. La lámina 4 se refiere al 367 quater. Ok. El que reúne, ya. Pasemos. Claro. Bueno, como podemos apreciar, esta ley hizo referencias a múltiples delitos de producción, a múltiples cuerpos normativos sobre
delitos de producción, almacenamiento y comercialización de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto tocó diversos temas y que fue necesario adecuarlo tanto por el veto que ya se realizó como ahora. Aquí tenemos ejemplos de todas las normas donde hubo que hacer adecuaciones y donde también está pendiente hacer adecuación. Y la norma interpretativa, tal como se señaló, es la lámina que viene a continuación, principalmente para evitar, o más bien, más que para evitar, para determinar claramente el sentido y alcance del inciso cuarto del artículo 14 de la ley 21.522, señala cómo debe ser correctamente interpretado. Esto es para evitar lo que se llama lex tercia. En relación a esto, trajimos 3 ejemplos que creemos que pueden ser importantes para contar de qué manera es útil esta norma interpretativa, más bien para dejar muy en claro qué quiere decir esta norma. Primero que nada, en relación a... Estos 3 ejemplos son los siguientes. Uno, en relación a la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Actualmente el artículo 94 bis, inciso primero del Código Penal, recoge este mandato, ¿no es cierto?, de imprescriptibilidad, y antes de la entrada en vigencia de la ley 21.522 hacía alusión al artículo 366 quinques, y luego de la entrada en vigencia de la 21.522 hace alusión al 367 quater. Entonces, alguien podría pensar que, dado que entre medio se entró en vigencia la ley 21.522, es el de los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia, o sea que han sido juzgados bajo el alero del artículo 366 quinques, ya no serían imprescriptibles. Si bien nosotros entendemos que con el artículo 14 queda claro de que son conductas, siendo las mismas conductas, siguen siendo imprescriptibles, creemos que la norma interpretativa lo deja aún más claro. El mismo ejemplo tenemos en relación al Código Orgánico de Tribunales, nuestro artículo sobre extraterritorialidad de la ley penal, que también antes de la entrada en vigencia de la ley 21.522 se refería tanto al 366 quinques como al 374 bis, que ahora están en el 367 quater, y tanto inciso segundo como inciso primero en hipótesis diferentes. Es la misma situación. También podría existir alguien que señalara de que antes de que siendo conductas que se cometieron con anterioridad a la ley 21.522, ahora no cabría la aplicación de esta ley que permite la extraterritorialidad. Y esta ley, creemos, interpretativa lo deja claro, que esas conductas seguirían siendo, se pueden todavía sancionar por los tribunales chilenos. Y por último, el otro ejemplo que traemos es de la ley de entrevistas videograbadas y cuál es su aplicación. Es el mismo caso. Si existiera esta duda, creemos que efectivamente la ley interpretativa o esta norma interpretativa deja claro que estos casos pueden seguir siendo conocidos mediante el sistema que posee la ley de entrevistas videograbadas. Como vemos, estas 3 normas no dicen relación con aspectos penales sustantivos, sino que, digamos, normativa en relación a ley penal sustantiva, imprescriptibilidad, extraterritorialidad de la ley, un sistema de entrevistas videograbadas. Ahí hemos terminado la presentación. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre el punto, diputado Sánchez? Muchas gracias. Primero que nada, agradecer las exposiciones de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia. Me gustaría hacer una consulta, a ver si podemos hacer doble clic y profundizar en una de las partes de este proyecto de ley.
Este es un proyecto de ley que se compone de 4 artículos. Respecto de los 3 primeros, yo en lo personal no tengo ningún problema, pero me llama la atención el artículo 4 porque este es básicamente una norma interpretativa. Dice, interprétase el artículo 14 de una determinada manera. ¿Por qué tengo un problema con esto? Y me gustaría que desde el Ministerio y de la Fiscalía pudiesen también ayudarnos en su análisis de esta situación, por 2 razones. En primera razón, bien sabemos que las únicas leyes interpretativas que existen en Chile son las leyes interpretativas de la Constitución. Este no es el caso. Y ahí sale la segunda patita, de que fuera de ese ámbito, a quienes les corresponde la interpretación de las normas legales son los tribunales de justicia. Estamos teniendo desde hace algún tiempo, no, porque sí, no, pero en términos generales es que hay una norma, un problema con una ley anterior. Lo que corresponde es hacer una modificación a esa ley ya aprobada, porque ¿qué se produce acá? Y el riesgo que podríamos observar es que pretenda aplicarse con efecto retroactivo esta norma, por el hecho de que viene a interpretar el sentido que habría tenido desde un comienzo la ley Antonia, en este caso, si no me equivoco. Entonces, me gustaría saber la opinión del Ministerio de Justicia y la Fiscalía en esta materia, y que reflexionemos un poco acá cuál sería el camino, digamos, más razonable o más exacto, más estricto en términos jurídicos, de si corresponde aquí hacer una ley que tenga efectos interpretativos, si corresponde más bien que esa interpretación sea una cuestión que pase por los tribunales de justicia, o que podría ser una solución más o menos intermedia, que es hacer una modificación a la ley Antonia para establecer claramente en el cuerpo de la norma cuál es el sentido y el alcance real que tiene, porque si hay una falencia en esa ley, quizás lo que corresponde hacer es modificar acá su redacción. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Sánchez. Yo particularmente entiendo que el cuarto se refiere al intervalo de la entrada en vigencia de las normas, pero me gustaría que lo aclarara la consulta que plantea el diputado Sánchez, primero al Ministerio Público y luego al Ministerio de Justicia. Don Mauricio. Gracias, señor presidente. En intermedio, a ver, efectivamente el artículo 4 establece una norma, complementa la norma interpretativa que ya tiene la ley de explotación sexual, ¿ya? No la ley Antonia. De cierta forma, comparto en que la interpretación muchas veces está dada a los tribunales de justicia y el mismo proceso penal, no a las diferentes intervinientes y a pronunciamientos de la judicatura, pero en este punto concreto, esta norma, por lo menos al parecer del Ministerio Público, no daña, sino que sencillamente viene a especificar algo que se entiende de su lectura y de la interpretación que le dan los tribunales de justicia a estas normas, ¿no? Solamente para aclarar con respecto a todos los alcances que pueda tener esta ley, que si bien es penal, pero también tiene adecuaciones procesales, ahí como explicó muy bien el Ministerio de Justicia, estas modificaciones han impactado numerosas normas, incluso la ley de lavado de dinero, la ley de entrevistas videograbadas, modifica artículos de prescripción, etc. Entonces, para solamente dejar claro en el mismo texto legal, esta es la interpretación que se le tiene que dar, que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Es decir, a través de esta norma, que es el artículo 14 de la ley de explotación, no se crea una ley interpretativa distinta a cómo lo deberían entender los tribunales de justicia y los demás intervinientes. Eso, señor presidente. Muchas gracias a la Fiscalía. Le ofrezco la palabra al Ministerio de Justicia, señor subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, la explicación, realizamos la misma explicación en materia sustantiva respecto al artículo 14, y solo señalar que efectivamente la Constitución establece los distintos tipos de leyes y en particular establece las leyes interpretativas de la Constitución, y eso tiene que ser complementado con lo que señala el Código Civil, en particular en el artículo 9, cuando contempla los tipos de leyes que hay. Y en el Código Civil, en el artículo 9, se establece, entre otras, que las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes se entenderán incorporadas en esta, y a esas leyes se le ha denominado en la doctrina leyes interpretativas, que son aquellas mediante las cuales el legislador lo que hace es determinar el sentido dudoso, oscuro, controvertido que tiene una ley anterior. Leyes interpretativas, el Congreso Nacional ha dictado muchas, no lo teníamos
nosotros preparados la pregunta que ha planteado el diputado Sánchez, pero quizá una de las leyes interpretativas más famosas. Bueno, me están pasando algunas que parece que el equipo sí lo tenía preparado. yo no lo sabía. Pero a mí se me ocurre que no está dentro de las que me acaban de pasar, que es la ley interpretativa de la ley Bustos. Yo creo que todos ustedes, los legisladores que además tienen más tiempo en el Congreso Nacional, se acordarán de las implicancias que tuvo la ley Bustos en materia del pago de cotizaciones previsionales para la y los trabajadores, y posteriormente el Congreso Nacional, debido a un conjunto de sentencias de los tribunales de justicia, hizo una ley interpretativa respecto al verdadero sentido y alcance que tendría la ley Bustos originalmente dada por el propio legislador. Entonces, efectivamente tenemos distintos tipos de leyes interpretativas. Las principales son las que establece la Constitución, que interpretan la Constitución, y hay un adagio jurídico famoso que es: el que puede más puede lo menos. Entonces, si se puede interpretar la Constitución, con mayor razón se puede interpretar la ley. Y además el Código Civil establece esa posibilidad específicamente, entendiendo que la legislación civil en este sentido es una legislación general para los efectos de los tipos de leyes que existen, y en ese caso el artículo 9 se aplica, y además la práctica constitucional y de legislación da cuenta de un conjunto de leyes interpretativas que ha dictado el legislador, y entre otras puedo citar la ley 21.478, que interpreta la ley 5.548 en materia de integración de la Comisión Administrativa del Parque o Fundo Gualpén, la ley 21.508, firma electrónica, que interpreta y modifica la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, la ley 21.486 de firma electrónica, que interpreta el artículo 11 de la ley 21.069, pero efectivamente yo creo que el mejor ejemplo es el que le acabo de dar de la ley Bustos, porque es más famosa que estas otras tres que teníamos acá en la mente. Eso, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? Yo le quería pedir a la comisión si hay anuencia o hay unanimidad para votar este proyecto de ley, entendiendo que tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Justicia dan cuenta de que este es un tema referencial, sin perjuicio de lo que plantea la aprehensión legítima que tiene el diputado Sánchez respecto de la interpretación del artículo 4 de este proyecto de ley. Tal como planteaba el Ministerio Público, entiendo la urgencia también para poder rectificar esta norma, en tanto la ley de explotación sexual, tal como lo planteaba, no se le pueden aplicar los agravantes, porque efectivamente las referencias que existen a un artículo que está derogado impide a los tribunales aplicar justamente esos agravantes, y hoy día podrían estar en la indefensión muchas niñas, niños y adolescentes. Entonces yo le quería consultar a la comisión si estamos de acuerdo en poder votarlo, en general y en particular. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Sí, como dije recién, entiendo la urgencia y estoy absolutamente de acuerdo en los primeros tres artículos de que esas concordancias es importante corregirlas para que se proceda a una correcta aplicación de esta norma. Yo, sin embargo, insisto en el punto, y es un punto de forma, pero que tiene muchos efectos en el fondo. Estábamos conversando recién en el fondo sin el micrófono abierto, de que del efecto que podría generar abrir la puerta a leyes interpretativas de normas penales, que en este caso puede parecernos a todos muy razonable, pero hay un principio muy básico en el derecho penal, que es que la retroactividad se aplica solo a las leyes penales más favorables. Aquí estamos hablando de que esto permea en temas de agravantes, y yo creo que, a ver, punto de entrada, estamos todos de acuerdo respecto a la gravedad de estos delitos, respecto de que es necesario aplicar las penas más altas posibles, pero evidentemente, si es que rompemos con esa barrera, digamos, que hemos tenido en el derecho penal desde hace mucho tiempo, esto puede terminar permeando para muchas otras cosas. Entonces, ojo, la aplicación, a los casos a los cuales se aplique una agravante, los casos a los cuales se aplique un tipo penal determinado tienen que interpretarse siempre de forma súper estricta. Esa es la lógica básica del derecho penal, y yo estaría súper disponible a que esto lo discutamos, este artículo 4, en el sentido de una norma que modifique la redacción de la norma original. Pero lo que le sugeriría, más allá de que, y ojalá no se convierta esto en la lógica de quienes están de acuerdo o no de subir las penas, yo creo que todos estamos de acuerdo en subir las penas en esto y en otros casos más, pero que entendamos
que esta es de esas cosas que podrían entenderse finalmente como jugar con fuego, porque puede terminar aplicándose a muchos otros casos y romperíamos una barrera muy fundamental del derecho penal, que es que los tipos penales se interpretan de forma estricta y que la ley penal nunca se aplica retroactivamente en los casos que sea más gravosa para el investigado o el formalizado, condenado, etcétera. Muchas gracias. Gracias, diputado. Me ha solicitado la palabra el diputado Soto, sin embargo, está solicitado por la Fiscalía Nacional y por el Ministerio de Justicia. Yo quisiera recabar el acuerdo primero que todo para poder votar en general y en particular. Diputado Soto. Sí, presidente, yo quería plantear eso mismo. Digamos, usted hizo una petición, si la mesa está dispuesta a tomar esta decisión, considerando que estas leyes, lo que no cae en ninguna discusión es que se aplican hacia el futuro, y cada día que nosotros retrasamos, se pueden estar produciendo esta clase de delitos y no tendrían un adecuado castigo por retrasarse la dictación de esta ley. Sí. Por eso, presidente, a su petición, que es lo que hay que resolver ahora, no el fondo, como planteó algún colega, yo por supuesto estoy de acuerdo que podamos votar en general y en particular. Entonces recabo el acuerdo para que votemos en general y en particular, por unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Sí, votarlo, de todas maneras. Don Mauricio, usted tiene la palabra y luego el subsecretario, respecto a las aprehensiones del diputado Sánchez. Señor presidente, por su intermedio con respecto a estas aprehensiones del diputado Sánchez, todas las agravantes y todo el texto que yo mencioné se aplicaban antes al artículo 13.6 quinquies, como expliqué en un momento, ¿no? Y la conducta es exactamente la misma. Nunca ha habido un vacío en la legislación y se ha creado un tipo penal con este respecto que pueda hacer aplicar a situaciones nuevas ley retroactiva, ¿ya? En eso yo creo que soy categórico en la interpretación que entiendo de esta norma y lo que hemos conversado con el Ministerio de Justicia, tanto el artículo 14 de la ley de explotación como esta aclaración en ningún aspecto buscan aplicar retroactivamente la ley penal, cosa que se estima incluso inconstitucional. Solamente es aclarar y que al revés, que no hayan problemas en la interpretación durante este vacío. Es decir, desde que se dicta la norma en diciembre del año 2022 hasta que esta ley adecuatoria termine de ser publicada en el Diario Oficial. Durante este tiempo, si es que hay algún problema interpretativo, hay que estimar que en ese momento se aplican estas normas, ¿ya? Pero soy categórico en señalar que de ninguna forma las modificaciones que hubo en la ley se pueden entender a través de esta disposición que se aplican retroactivamente o en perjuicio de la persona investigada. Con respecto al agravante, el agravante ya existía, siempre ha existido con respecto al delito de participación en la producción de material pornográfico y solamente acá se aclara que el cambio de un artículo a otro no va a afectar, pero es solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, o jefe de unidad, mejor dicho. Y le agradezco la claridad de los conceptos. Señor subsecretario. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo creo que la prevención que hace el diputado Sánchez, nosotros la entendemos y nos parece que es una prevención correcta en el sentido de su preocupación. Ahora bien, en ningún caso, tal como decía el Ministerio Público, esto va a implicar aplicar de manera retroactiva una ley que se encontraba ya vigente. Entonces, eso es lo primero. La Constitución, tal como lo dijo el Ministerio Público, lo que prohíbe es la irretroactividad de la ley penal. Y en ese sentido no es lo que se está planteando con esta modificación. Lo que se está planteando con esta modificación es que no se utilice esta denominada en la doctrina tercera ley o lex tercia, que es decir, que por el hecho de que cambian las referencias de un artículo que se encontraba en un mismo cuerpo normativo, se utilice esa idea con el objeto de que se aplique la ley posterior y esta ley posterior sería eventualmente más favorable, lo que por cierto no es correcto. Entonces, lo que se quiere es evitar ese efecto y por lo tanto se aplica o se está estableciendo esta interpretación de la ley, ¿ya? En el sentido de que esta conducta ilícita siempre estuvo contenida y a pesar de que cambia la referencia en términos del número del artículo, esta referencia no implica que exista un periodo en el cual la conducta se permite, ¿ya? Y para eso se hace esta interpretación para evitar la doctrina de la lex tercia, pero en ningún caso para aplicar
la ley penal de forma retroactiva. Entonces, esa distinción me parece que es relevante. Por eso señalo que nosotros entendemos la preocupación del diputado Sánchez y en ningún caso esta norma interpretativa busca aquello, no solo porque sería inconstitucional, sino porque tampoco sería el espíritu del Ministerio de Justicia establecer de forma retroactiva la aplicación de la ley penal. Muchas gracias, señor subsecretario. Conforme al acuerdo, entonces, vamos a proceder a votar en general y en particular. Señor secretario. Gracias, gracias, señor presidente. Conforme lo acordado a la comisión, se procede a votar en un solo acto, tanto en general como en particular, si les parece. Ya, perfecto. Separado entonces. Artículo por artículo. En general primero y después. Perfecto. En general Ya, perfecto. Ya. Okay. En general entonces, y luego artículo por artículo. En general, idea legislar solamente en este momento. Partamos por la diputada señorita Carol Cariola. A favor. La señora Camila Flores, que está online. A favor también. Don Marcos y la Vaca. A favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Por la afirmativa. Don Andrés Longton. A favor también. Diputada señorita Catalina Pérez. A favor. A favor también. Don Luis Sánchez. En general, a favor. A favor en general. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor. Don Gonzalo Winter, no está don Gonzalo. Señor presidente. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 0, 0. 900, señor presidente. Se aprueba en general. Procedemos ahora a la votación en particular. En particular. Artículo 1, número 1, número 2, número 3 y número 4. ¿Tienes atención solo respecto al artículo 4? Para votar todo y por separado el cuarto. Estoy disponible para votar los tres artículos. Entonces, vamos a votar en todo el articulado, con la excepción del artículo 4. ¿Le parece? Que pide votación separada al diputado Sánchez. Acá está. El 4, perfecto. Ya. Entonces vamos a proceder a votar en particular los artículos 1, 2 y 3 del proyecto. Recabo la unanimidad de la comisión para aprobar los artículos 1, 2 y 3. Repetimos entonces la misma. Repetimos la votación. Perfecto. Se aprueba por unanimidad. Y a continuación vamos a proceder a votar el artículo número 4 del proyecto de ley. 900, aprobado. Y artículo 4. Artículo 4 en particular, señorita Carol Cariola. Artículo 4 a favor. Señora Camila Flores. A favor. A favor, doña Camila. Don Marcos y la Vaca. Cuarto a favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Cuarto a favor. Don Andrés Longton. A favor también. Doña Catalina Pérez. A favor. A favor. Don Luis Sánchez. En contra. En contra, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Don Raúl Leiva, presidente de la comisión. A favor. 8, 1, 0 y habría que designar diputado informante. Se aprueba entonces en particular y corresponde informar este proyecto por orden alfabético al diputado Leonardo Soto. Si estuviera de acuerdo, Leonardo, va a tener todas las cámaras para usted. Es un honor, es un honor. Muy bien. Entonces se designa al compañero Soto como informante. Muchas gracias. Vamos a proceder a la segunda. Sí. Oye, la segunda parte de la sesión la va a presidir el diputado Marcos y la Vaca. Yo voy a seguridad. Colegas, pasamos entonces al segundo punto de la tabla, que corresponde al proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, el boletín 12.213. Se ha invitado al efecto al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al señor Subsecretario de Justicia. Se encuentra pendiente de votación el artículo 480D en la página 10 del comparado. En la página 10, sí, que es la indicación de los diputados Alessandri, Leiva, Longton, Sánchez, Winter, Giles y la Vaca, que corresponde al principio de no discriminación arbitraria. ¿Sí? Margarita.
Lo que corresponde, como vamos siguiendo, es la indicación de los diputados, vamos en ese orden, página 10 del comparado, y correspondería votar el 480D sobre no discriminación arbitraria. Pero ese artículo quedó pendiente la semana pasada, la última sesión, porque se quedaron pendientes todos los principios. Entonces, primero se tiene que resolver qué va a haber con los principios, y de ahí se va a ver el artículo 480D. Respecto a los principios, lo que había propuesto, la propuesta era cambiarlo por reglas, ¿cierto? Ya. La propuesta que podría explicar el Ejecutivo, pero lo que conversaron ellos con algunos de los asesores, no hubo un acuerdo unánime con todos los asesores, entonces sería bueno explicitar que no hay un acuerdo, pero sí hay una propuesta, y la propuesta es eliminar algunos principios y dejar otros. El primero de los principios, que está en la página 11, saltándonos a la página siguiente, en la página 11, el primero de los principios, que es el 480D, principio de respeto a la dignidad de la persona, ese se eliminaría. La propuesta es eliminarlo porque está contenido en las reglas generales. Luego correspondería evaluar el 480E, principio de igualdad y no discriminación. Entonces ahí tenemos la propuesta parlamentaria sobre esta materia, sobre no discriminación, y la propuesta del Ejecutivo. En este asunto se propuso, hay una propuesta que se conversó entre el Ejecutivo y sus asesores, y los asesores de los parlamentarios, pero como no hubo consenso, hay dos propuestas, que aquí las tengo. ¿Las tienen todas? Estas son. Para explicar esas propuestas. Lo que sucede es que, Margarita, discúlpame. Lo que pasa es que en estos puntos no hubo acuerdo entre nuestros asesores. Yo pediría que pudiéramos suspender la votación respecto a esto para que los asesores puedan conversar, porque efectivamente el Ejecutivo tiene una postura. Nosotros, en el marco de encontrar una alternativa que permita el avance del proyecto, teníamos otra propuesta, pero no se ha conversado con todos los asesores para poder definir una propuesta concreta que solucione este impasse. Por lo tanto, respecto al tema de este capítulo que dice relación con los principios, reglas, yo preferiría que nos pudiéramos saltar eso para poder abordar entre nuestros equipos algún tipo de acuerdo para, en definitiva, presentar una propuesta concreta entre todos nosotros. ¿Ya? Y así pasar entonces al párrafo 5 que dice, o 3, que dice relación con el procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de pena. No sé si les parece. A la 15. A la 15. Lo que acabo de explicar dice es que fue lo que pedí el acuerdo. Lo que pasa es que el Ejecutivo tiene una posición respecto a esto, pero nosotros en la búsqueda de un acuerdo teníamos otra propuesta. ¿Ya? Entonces, como no han conversado las propuestas que nosotros hemos planteado con la del Ejecutivo, prefiero que posterguemos eso mientras nuestros equipos se ponen de acuerdo para presentar una propuesta más integral respecto a ese capítulo en particular. Y por eso saltarnos... Exacto. Y por eso... Exacto. Seguimos buscando gran acuerdo en una materia que me parece... Ya. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Nosotros como Secretaría estuvimos analizando la estructura del proyecto y proponemos, y eso también hemos tenido alguna interacción, digamos, con el Ejecutivo en ese aspecto, que seguramente también se van a referir a ese punto, en relación con el tema de mantener una cierta armonía del proyecto con el texto al cual se está introduciendo dentro del libro cuarto del Código Procesal Penal, porque el libro cuarto del Código Procesal tiene su estructura, ¿cierto? Y nosotros estamos dentro de lo que es el título octavo, que es la ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad, que en el texto vigente del Código Procesal Penal se refiere en su párrafo primero, se refiere en su párrafo primero a los intervinientes, que en el nuevo sistema procesal penal ya tenemos al Ministerio Público, al querellante, ¿cierto? Al imputado, etcétera. En el párrafo segundo se refiere a la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales. El párrafo tercero a la revisión de las sentencias ya firmes, con la casuística que aquí se especifica. Y el párrafo cuarto a la ejecución de las medidas de seguridad.
El proyecto lo que propone es agregar un párrafo quinto y justamente eso es lo que se está haciendo, ¿cierto?, en el sentido de trabajar en este párrafo quinto. Ese es el proyecto, digamos. Ahora, la estructura que se está proponiendo parlamentariamente, digamos, a través de las indicaciones parlamentarias, va difiriendo de esta estructura que tiene el título octavo del Código Procesal Penal, en el sentido de que la indicación parlamentaria, siendo el texto el título, digamos, del párrafo cuarto de la propuesta del Ejecutivo del control judicial en la etapa de ejecución de sanciones penales, la propuesta parlamentaria habla derechamente de las disposiciones generales. Esta es la página 7 del comparado. La página 7 del comparado. Entonces, nosotros como Secretaría estimamos, como sugerencia tal vez, no es un tema que tengamos tal vez que resolver en este momento, pero sí para entrar a analizarlo, es que lo que nosotros estimamos más conveniente es mantener la nomenclatura de párrafo cuarto, que sería el control judicial de la etapa de ejecución de las sanciones penales, porque estaría como en armonía con el resto de la estructura del título octavo del Código Procesal Penal, porque en el párrafo cuarto deberíamos tratar todo lo relativo al control judicial de la etapa de ejecución de las sanciones penales, tanto las disposiciones generales como el procedimiento judicial y también el procedimiento para la determinación de la concesión, denegación o revocación de la libertad condicional. Porque este párrafo cuarto debería ser aquel que absorba y que, normatice todo lo relativo al control judicial de la etapa de las sanciones penales. Al ir agregando párrafos, es una cuestión solamente formal esto, nada más, si no tiene más alcance que eso. Al ir agregando párrafos, un párrafo quinto para disposiciones generales, otro para el procedimiento judicial, etcétera, se puede generar un proceso de confusión en el sentido de que el párrafo que estamos agregando, párrafo cuarto, debería ser el que regularice y que le dé normatividad a todo lo que es la ejecución de las sanciones penales. Preferimos como Secretaría que ustedes consideren, no ahora, pero pues los consideren, le den una vuelta, el tema de mantener esa estructura conforme como el Código Procesal Penal lo establece, en el sentido de crear un párrafo cuarto, el párrafo cuarto pasa a ser quinto, pero manteniendo este criterio, digamos, de que todo el párrafo cuarto regularice o le dé la normatividad necesaria a la materia que está regulando este proyecto de ley. No dividirlo en párrafos, en otros párrafos más. ¿En qué se dividiría entonces? Sería un solo Tendríamos párrafo solo párrafo. con 3 epígrafes, con 3 subpárrafos. Claro, epígrafe. Sería un solo párrafo. Como es un tema formal, yo pediría porque además que lo viéramos al final, porque es un tema de orden solamente, porque no ataca el fondo, y efectivamente nosotros dentro del proyecto de ley, y algo que ya se aprobó, dice relación con la creación intercalar el siguiente párrafo cuarto en el título octavo del libro cuarto del Código Procesal Penal, pasando el actual cuarto a ser quinto, y este párrafo que se crea es del control judicial de la etapa de ejecución de sanciones penales. Aprobado lo que está en la columna del medio, que solo se llama disposiciones generales. Por eso le faltaría el título. Okay. Pero eso lo podemos ver al final porque son temas de adecuación formal. ¿Ya? Entonces continuamos con la página 15 del comparado. Así es, continuamos con la página 15 del comparado. Que sea párrafo o sea epígrafe, tiene el mismo nombre que procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de la pena. Y a lo primero que hay que decir aquí es que el artículo 480K sobre aplicación de normas comunes ya fue aprobada la norma en idénticas condiciones en el inciso segundo del artículo 480A y ya fue aprobado. Por lo tanto, reglamentariamente esto es incompatible con lo ya aprobado. Ok. Se rechaza entonces por encontrarse subsumida en el inciso segundo del artículo 480A, que ya está aprobado. Entonces pasaríamos al 480E. Ahí, si usted quiere, presidente, le puede dar la palabra al Ejecutivo, porque aquí está el 480E de la indicación parlamentaria, hay una propuesta del 480L de las indicaciones del Ejecutivo, y en las conversaciones que hubo con algunos asesores hay una propuesta nueva. Entonces, si usted quiere, le da la palabra al Ejecutivo para poder hablar sobre esa propuesta. Aquí, colegas, tenemos entonces la propuesta de la indicación de la vaca, Alessandra Leiva, Lonton, Sánchez, Vinter y Giles, donde establecemos en 480E en materia de conocimiento de los tribunales encargados de la ejecución, 480E, la página 16,
Y el Ejecutivo presentó una propuesta el 9 de diciembre del 2022, que es el 480L, en materia de conocimiento de la ejecución de lo encargado de ejecución de pena. Y de acuerdo a lo que dice Secretaría, también existiría una propuesta conjunta entre el equipo asesores más el Ejecutivo. ¿Sí? No sé qué grado de consenso Ya. tiene, por lo tanto sería bueno Ok. Entonces le damos la palabra al señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Disculpe la pequeña tardanza. Le quiero dar la palabra a Raúl Chonstaler, que han estado liderando la mesa con los asesores para que explique la propuesta que se trabajó con ellos. Raúl. Gracias, presidente. Lo habíamos adelantado un poco en la sesión anterior en relación a este artículo. Desde la propuesta inicial del Ejecutivo, luego hubo una que fue la de los parlamentarios, que dividía en varios literales las materias. Y de la propuesta de los parlamentarios, considerando que era adecuada para los fines de este proyecto, nosotros sí proponíamos la fusión de algunas letras. Específicamente, las letras A y B de la propuesta parlamentaria, ambas tenían que ver con la Ley 18.216, penas sustitutivas, y las letras C y D, ambas, tenían que ver con la libertad condicional. Entonces, por una parte, nosotros proponíamos, la fusión de esas dos materias en una sola letra y no en letras distintas, y a su vez proponíamos también, la incorporación en la letra C, en la letra E de la propuesta parlamentaria, esto es, la que comienza con de la solicitud de reclamos y recursos, la incorporación de una frase que era dando cumplimiento al requisito establecido en el artículo siguiente. Esto es la reclamación previa. Es decir, la solicitud de reclamo y recursos interpuestos por las personas privadas de libertad solo podrían llegar al ámbito del control jurisdiccional habiendo habido antes una reclamación previa ante la administración penitenciaria. Y por último, como modificación a la propuesta de los parlamentarios, en la letra H de los parlamentarios, esto es, ejecución de las medidas cautelares personales que contempla el Código Procesal Penal, nosotros del Ejecutivo consideramos que lo que realmente debiese ser controlado en una ley de ejecución de penas y por un tribunal encargado de la ejecución son las materias que dicen relación con la prisión preventiva. En tal sentido, creemos que todo lo que tiene que ver con la prisión preventiva, hasta la privación de libertad de personas imputadas, ya se encuentra subsumido dentro del actual literal E de la propuesta parlamentaria, esto es solicitud de reclamos y recursos interpuestos por personas privadas de libertad. Por tanto, lo que proponemos es que esa letra H de la propuesta parlamentaria se saque, no sea incluida. El texto con cómo quedaría la propuesta lo compartimos con la secretaría antes, pero como les decía, básicamente era la fusión de letras A, ahí está. En la letra A quedaría la fusión de las propuestas parlamentarias A y B. En la letra B quedarían fusionadas las propuestas de la indicación parlamentaria C y D. Se incorporaría en su letra C esta frase dando cumplimiento al requisito establecido en el artículo siguiente y se eliminaría la mención a las medidas cautelares personales, entendiendo que la prisión preventiva y cuanto ocurre en relación a las personas privadas de libertad ya se encontraría contenida en la letra C. Esto es solicitud de reclamo y recursos interpuestos por personas privadas de libertad. Eso fue una propuesta que se presentó a los asesores de los parlamentarios. Algunos encontraron que era correcto, no hubo nadie que estuviese en contra, por así decirlo. Sin embargo, no hicimos una votación ni fue un acuerdo en bloque, para que quede claro también. Nos parece que queda más limpio de esa manera el tema de las materias. Raúl. Presidente, si me lo permite, solo un segundo, por su intermedio, para aclarar un aspecto. Respecto a la letra H, que es la ejecución de las medidas cautelares personales que contempla el Código Procesal Penal, que está en la propuesta de los señores parlamentarios, lo que nosotros proponemos en cuanto a eliminarla,
tiene relación con dos cosas. Una, que ya está contenida en la letra C de ese mismo artículo, y dos, que tiene que ser coherente con el objeto y el ámbito de aplicación que ya fue aprobado por el artículo 480, letra A, que ya fue aprobado, que dice relación con: la presente ley tiene por objeto establecer las normas que regirán la ejecución y el cumplimiento de las penas, incluidas las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad y de pena sustitutiva, y asimismo regula las medidas cautelares personales y de apremio mediante las cuales se prive de libertad a una persona. Entonces, como las medidas cautelares personales pueden ser más amplias que la prisión preventiva, es decir, de aquella que se prive de libertad a una persona, entraría en contradicción la propuesta establecida en la letra H con el ámbito de aplicación de la ley, y por lo mismo hay que o eliminarla o circunscribirla a las penas privativas, o sea, las medidas cautelares que impliquen la privación de libertad, es decir, la prisión preventiva. Muy bien, señor subsecretario. Entonces la discusión aquí solamente se radicaría, o la diferencia se radicaría en la propuesta de la letra H, que dice relación con la ejecución de las medidas cautelares personales que contempla el Código Procesal Penal. Y la propuesta que ustedes habrían conversado sin votación al interior de la comisión estaría dada en una propuesta de indicación que incluiría todo excepto la letra H. Eso es lo que tengo entendido. Sí, sí. Así es, ya, tal ya, cual. ¿Listo? Diputado Sánchez. Sí, perdón, quizás me distraje en algún momento que no estoy entendiendo bien, porque lo que estábamos conversando, se supone que aquí la discusión estaba entre el 480E que habíamos propuesto en la indicación nuestra, con el 480L que había propuesto originalmente el Ejecutivo. El 480H está un buen poco más adelante, entonces no estoy entendiendo bien si lo que se presenta, la letra H, ya, por eso es lo que no entendía bien, ok, me parece, y entonces se mantendría la redacción original que habíamos propuesto como indicación nosotros, presidente, ¿entiendo? Sí, Y aquí lo que se modificaría es la ejecución de las medidas cautelares personales que contempla el Código Procesal Penal. ¿Eso es lo único que cambiaría? Sí. Diputado Sánchez, ¿le explico las diferencias que existen entre los dos, por favor, muchas gracias, Margarita. Textos? Lo que busca es que la letra A y la letra B de la indicación parlamentaria se fusionan en una sola letra, porque ambas tratan sobre la ley 18.216. Ya. A su vez, lo que está en la letra C y la letra D también se fusionan en una sola letra, porque ambas tratan sobre el decreto ley 321. La concesión, denegación y revocación de la libertad condicional. Claro, entonces aquí quedaría todo contenido en la letra C de la nueva propuesta. Okay. En la letra E de la indicación parlamentaria, que ahora, como se fusionaron las otras, pasó a ser C, que era antes la letra D, dice: de las solicitudes, reclamos y recursos interpuestos por las personas privadas de libertad en contra de las decisiones, medidas y actuaciones de la administración penitenciaria que les afecten. Y ahí se agrega una frase que dice: dando cumplimiento al requisito establecido en el artículo siguiente. Y continúa: especialmente conocer las reclamaciones. Lo único que agregaron fue la frase: dando cumplimiento al requisito establecido en el artículo siguiente. Sobre la reclamación previa. ¿Qué página? 21. 21. 480F. Sí. O sea, sí. Y por último está la eliminación de la letra H, que ya fue explicada por el subsecretario. Sí, sí, yo creo que queda... Sí, tiene letra, sí. Sí, no, establece efectivamente en el 480E, letra A, la unificación de la letra A y B de la indicación. En la B efectivamente se contempla la C y la D, y después se agrega lo que acaba de señalar Margarita. ¿Existiría acuerdo para poder suscribir la indicación que el Ejecutivo propone? Sí, presidente. ¿Sí?
presidente, que inclúyame para apoyar al Ejecutivo. Ya. Por favor. Ya. Si es que existiría acuerdo, ¿la suscribiríamos todos los presentes? Luis. Ya. Ahí está la hojita para que la firmen. Ya. Sí. Entonces procederíamos a la votación. ¿Existiría unanimidad entonces en aprobar esta propuesta que estamos suscribiendo todos? ¿Sí? Por aprobada. Pasaríamos entonces a la página 21. Ahí se rechaza, por lo tanto, las dos indicaciones que están... Sí. Quedan rechazadas, exacto, por incompatibles. Ya. Entonces pasamos al artículo 480F. ¿Sí? En este caso hay una pequeña diferencia entre el artículo 480F propuesto por la indicación parlamentaria y la del Ejecutivo, y se le puede dar la palabra al Ejecutivo, pero en principio ellos estarán dispuestos a apoyar también la indicación. Sí, en este caso la única diferencia que existe es que en la indicación presentada por este grupo de parlamentarios señalamos solo excepcionalmente, y la indicación del Ejecutivo por separado elimina este solo excepcionalmente. Le doy la palabra al señor subsecretario. Por su intermedio, nosotros estamos de acuerdo con la indicación parlamentaria. Efectivamente son dos indicaciones muy similares y de hecho creemos que el solo excepcionalmente es más claro en cuanto a la reclamación, a cómo procedería este proceso de reclamación previa. Así que no tenemos ningún inconveniente con la indicación parlamentaria, todo lo contrario. Entonces, propongo la aprobación de la indicación presentada por los diputados Alessandri, Leiva, Lonton, Sánchez, Winter, Gil y Lavaca, y si es que hay algún otro parlamentario que quisiera patrocinarla, incluido el diputado Soto. Ya, incluido todos los presentes. Ya. ¿Ya? ¿600 se entiende por aprobada? Pasamos entonces a la indicación 480G, que es el derecho a efectuar solicitudes y reclamos. Margarita. Aquí hay diferencia entre ambos artículos. Primero, como pueden ver en el comparado, la indicación del Ejecutivo, esto es sobre derecho a efectuar solicitudes y reclamos. Y comienzan ambas iguales: las personas sujetas a control o vigilancia de la administración penitenciaria que sea privada, perturbada o amenazada en sus derechos podrá hacer solicitudes o reclamaciones ante el tribunal encargado de la ejecución. En la indicación del Ejecutivo dice: cualquier persona que se vea privada, perturbada, amenazada en sus derechos, o cualquiera a su nombre. Entonces ahí hay una diferencia, que la indicación del Ejecutivo agrega la expresión o cualquiera a su nombre, a diferencia de la parlamentaria que no contempla esa hipótesis. Esa es una de las diferencias, o cualquiera a su nombre. Y la segunda diferencia está en la segunda página, la página 22, que dice: tales solicitudes y reclamaciones podrán hacerse directamente ante el tribunal encargado de la ejecución o a través de la administración penitenciaria para que ésta, en el más breve plazo, dice la indicación parlamentaria, les haya llegar al tribunal correspondiente, y la del Ejecutivo plantea que dentro de las 24 horas siguientes. Entonces hay una diferencia en el plazo que se considera. Por si le quiere dar la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, Margarita. Ejecutivo. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, solo explicar las dos diferencias que tenemos. El hecho de que cualquier persona pueda poner una reclamación por una persona que se encuentra privada de libertad, por cierto que la regla general es que lo haga la persona
o cualquiera en su nombre, se hace básicamente para tratar de tener un canal único, porque actualmente tenemos dos disonancias. Una que las personas, bueno, primero que no tenemos ley de ejecución de pena, que es lo que estamos tratando de resolver, pero la segunda es que si alguien no puede reclamar ante este canal único, el recurso de amparo, tal y como lo establece la Constitución, va a seguir vigente. Y cualquier persona puede interponer un recurso de amparo en nombre de otra persona. Entonces, lo que ocurre es que si no les permitimos que vayan por este canal, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir generando esta disonancia con el recurso de amparo, y por ende, si no van por este canal, van a presentar recurso de amparo. Y lo que queremos generar en general con este procedimiento de ejecución de pena es que los recursos de amparo se utilicen en particular para las privaciones a la libertad personal y no como una medida sustitutiva de un procedimiento de ejecución de pena. Entonces, esa es la finalidad que tiene el hecho de que la persona privada de libertad o alguien en su nombre pueda utilizar este mecanismo. Eso es lo primero. Y lo segundo es darle un plazo certero, porque en el más breve plazo posible no establece una obligación positiva, medible. En cambio, las 24 horas señala un plazo concreto en el cual la Administración tiene que poner en disposición de los tribunales de justicia el reclamo, y consideramos que es mejor que en estas reglas, sobre todo, que tienen que ver con cosas procesales penales, hayan plazos específicos y acotados que permitan establecer un control de la Administración, que es precisamente el objeto de esta ley de ejecución de pena. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, en este caso, me parece que la redacción que hemos propuesto en la indicación de los parlamentarios está más ajustada al espíritu que creo compartimos respecto al alcance que tiene que tener o quienes pueden presentar estas reclamaciones respecto de la ejecución de las penas. No me parece que sea deseable que cualquier persona a nombre del que se encuentra arrestado, detenido, preso pueda presentar una de estas solicitudes o reclamos. Lo que tenga que ver con recursos de amparo, eso no se ve obstaculizado por esta norma, porque, como bien sabemos, el recurso de amparo tiene rango constitucional. No creo que en un futuro próximo eso vaya a cambiar. Entonces, no veo impedimento alguno para que se apliquen las normas del amparo como se han estado aplicando históricamente hasta la fecha. Pero lo que compete estrictamente a las solicitudes de reclamos dentro del procedimiento de evaluación, podríamos decir, de cómo se ejecuta y da cumplimiento a las penas. Creo que esto tiene que ser una facultad radicada estrictamente en las personas sujetas a control o vigilancia de la administración penitenciaria. Y por lo tanto lo que le propongo a la comisión es que pongamos en votación, en el fondo, que aprobemos ese artículo como está contenido en la indicación nuestra, y no el que ha planteado el Ejecutivo, que en esa materia creo que no va en la línea de lo que nos hemos planteado. Gracias. Muchas gracias. Diputado Soto. Presidente, yo quisiera hacer una consulta al Ejecutivo en cuanto al plazo que se establece en la indicación del Ejecutivo. Dice que en el caso que se formulara una solicitud o reclamación a través de la Administración Penitenciaria, se da un plazo para que la Administración Penitenciaria entregue esta reclamación o solicitud al tribunal encargado de la ejecución. El plazo que se establece es de 24 horas desde su interposición. Me parece un plazo razonable, que el que hoy día existe prácticamente para la detención, para poner a disposición de un tribunal. Así que si se puede poner en ese plazo un detenido a disposición del tribunal, con mayor razón una reclamación. Mi consulta es que, ¿qué pasa si se sobrepasa ese plazo? Se entrega la solicitud a la hora 25. ¿Habrá responsabilidad administrativa para el caso particular de los funcionarios de penitenciaría? Y segundo, yo estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, porque si nosotros no permitimos que cualquier persona
pueda presentar una reclamación en favor de una persona privada de libertad, algo que es bastante lógico, sobre todo porque una persona está privada de libertad, no tiene la plenitud de los derechos para ir por sí misma, por sí misma puede interponer algún reclamo. Por ejemplo, en el caso que una persona esté ilegalmente siendo objeto de una medida de castigo, como las que se ven en las películas, donde lo encierran bajo tierra u otra, evidentemente entregarle un derecho de interposición de reclamos sobre esa medida a la persona que está siendo víctima de ella no tiene mucho sentido. Por eso, si nosotros no colocamos que cualquier persona pueda interponer estos reclamos, lo que va a ocurrir es simplemente que nadie va a ejercer esta acción, sino que van a seguir ejerciendo el recurso de amparo, que sí lo permite. Entonces, establecer una diferenciación lo único que hace es hacer inviable, inaplicable una norma. Y yo preferiría que entregáramos una solución alternativa a los recursos de amparo con los mismos niveles de interposición, con las mismas personas que pueden interponerlo. Y que sea ante la autoridad administrativa o ante el Tribunal de Ejecución y no ante la Corte de Apelaciones, si es que eso es lo que queremos. Ahora, si queremos que estos tribunales no intervengan en estos temas, bueno, bloqueemos en este caso que pueden interponer personas distintas a las víctimas y ahí simplemente vamos a seguir aplicando el recurso de amparo. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Sánchez, después le damos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias. En relación con lo que decía recién el diputado Soto, a ver, en primer lugar yo creo que hay que entender que esta norma no viene a reemplazar el recurso de amparo. El recurso de amparo sigue vigente y en ese sentido el efecto que el diputado Soto señala por su intermedio señala que podría llegar a ocurrir, o sea, que todo siga tramitándose por vía de amparo, podría ocurrir de todas maneras si es que mantenemos la norma como está proponiendo el Ejecutivo, o sea, una cosa no quita la otra, porque el recurso de amparo va a seguir vigente. El caso teórico que plantea el diputado Soto por su intermedio, espero que sea teórico porque en el fondo estaríamos hablando ahí de violaciones sistemáticas de derechos fundamentales dentro del territorio nacional, lo que es bien complicado, bien peludo, por decirlo de cierta forma de decirlo. O sea, que alguien pueda estar encerrado en una mazmorra sin peligro, sin posibilidad de presentar una reclamación ni siquiera ante, como dice esta norma, ante la administración penitenciaria, o sea, básicamente irá ante el alcaide. Espero que no esté ocurriendo en Chile una situación de esas características, pero si llegara a ocurrir de nuevo seguiría vigente el amparo. Y por otro lado, esto tampoco obsta que un abogado pueda tener patrocinio, poder o representación otorgada por mandato de la persona que se encuentra arrestada, detenida o presa. Entonces, evidentemente, si es que un abogado tiene la representación de esa persona que se encuentra detenida en la cárcel, esa persona podría llegar a tomar conocimiento de cualquier infracción de las garantías legales o constitucionales que tenga la persona bajo arresto y podría presentar en su representación esta solicitud de reclamación. El problema aquí en concreto es que dejemos abierto a cualquier persona que pueda presentar esas reclamaciones y eso me parece que excede el ámbito razonable, por decirlo de cierta forma, de que tanto la persona detenida como quien lo represente legalmente pueda tener esa posibilidad. Y yo creo que en ese caso no se produce ningún riesgo de que haya una falta de garantía o falta de resguardo a los derechos fundamentales de la persona que se encuentra detenida. Si es que estuviéramos en nuestro país en un escenario de violación constante y generalizada de los derechos fundamentales de las personas presas, quizás yo podría estar de acuerdo con que se tome algún resguardo adicional y que cualquier persona pueda presentar este tipo de reclamaciones respecto de las solicitudes o reclamos dentro del marco de esta ley. Pero creo que la situación en la que estamos en nuestro país, donde existe una democracia, donde existen tribunales independientes, donde existe un resguardo adecuado de los derechos fundamentales de las personas que están presas, con el hecho de resguardar la posibilidad de presentar esos reclamos directamente por parte de la persona que se encuentra detenida, así como también que tenga la representación legal por él otorgada, o ella, por él o ella otorgados a un abogado, creo que con eso se salva por completo la garantía suficiente de derechos de quien se encuentra detenido. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Sánchez. Le doy la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Señalar lo siguiente. Efectivamente, el recurso de amparo contempla la posibilidad de que pueda ser interpuesto por la persona que ha sido privado de libertad o que se encuentra en riesgo su seguridad personal, precisamente, y está establecido para cualquier persona o sea, que lo puede interponer cualquier persona o cualquiera a nombre de esta persona, entre otras cosas, porque lo que hacen es hacer o resguardar específicamente lo que señala el diputado Sánchez, es decir, que se mantengan las reglas democráticas y en cualquier caso, alguien que sea testigo o sepa de alguna persona a la cual le estén prohibiendo su libertad personal o la están deteniendo de forma ilegal, pueda interponer a nombre de esa persona este recurso de amparo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Como nosotros no tenemos una ley de ejecución de penas, el recurso de amparo ha sido utilizado residualmente para todos los aspectos vinculados con la ejecución de las sanciones penales al interior de los establecimientos penitenciarios. Lo que queremos hacer precisamente con esta ley es que esa anomalía se termine, ¿ya? Es decir, que la ley de ejecución de penas nos permita tener un procedimiento reglado en el cual primero la administración y posteriormente los tribunales de ejecución de pena o los jueces de ejecución de pena vean estos asuntos en un procedimiento especial para aquello y no utilicen supletoriamente el procedimiento establecido en la acción de amparo, que además no es idónea para aquello, ¿ya? Porque tiene otro objetivo, pero que es ampliado precisamente porque no tenemos ley de ejecución de pena. Si nosotros regulamos adecuadamente la ley de ejecución de pena, lo que debiera ocurrir en el caso que señala el diputado Sánchez, es decir, cuando alguien interpone un recurso de amparo a nombre de una persona privada de libertad, la Corte, si es que esto está si es posible interponerlo por cualquiera a su nombre, la Corte debiera en el futuro declarar inadmisible ese recurso de amparo. Inadmisible porque existe una vía especial para reclamar de estas situaciones. ¿Qué es lo que hace la Corte cada vez que se han creado procedimientos administrativos similares al recurso de amparo? Entonces, por ejemplo, si alguien está siendo discriminado y eventualmente interpone un recurso de protección, cuando se han creado las leyes antidiscriminación, la Corte le dice utilice ese procedimiento. Si alguien requiere de interponer un proceso de tutela laboral, la Corte le dice utilice ese procedimiento, no recurra a protección. Y lo mismo ha ido ocurriendo con otros procedimientos. Y en este caso, si nosotros lo regulamos bien acá, debiéramos inhibir la posibilidad del recurso de amparo con todos los efectos nocivos que trae para la administración, para el director nacional de Gendarmería y el resto de las instituciones, de tener que ir a discutir esto a las Cortes de Apelaciones, cuestiones que son del régimen penitenciario, y las autoridades nacionales tengan que estar discutiendo en las Cortes de Apelaciones. Yo, solo como una anécdota, yo estoy firmando recursos de amparo, y aquí está la principal responsable, que es la jefa de la división del Departamento de Reinserción Social Adulto, todos los días cientos de recursos de amparo producto de este tipo de situaciones, porque no tenemos ley de ejecución de pena y yo tengo que representar al Ministerio de Justicia, que es de los que están siendo recurridos por recursos de amparo. Entonces, si nosotros regulamos adecuadamente esto, esa vía debiera inhibirse por existir un procedimiento especial, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, se trata de que en esa vía la podamos inhibir. Lo segundo es que efectivamente lo que ocurre en la práctica penitenciaria, entre otras cosas, es que, por ejemplo, una persona por una sanción no puede tener visitas. Entonces, si una persona no puede tener visitas y lo va a visitar a alguien, va a tener la preocupación de que, como tiene una sanción penitenciaria de que no puede tener visita, se va a generar una incomunicación entre las visitas y el privado de libertad. ¿Qué es lo que nos pasa actualmente? Cuando se genera esa incomunicación, la visita presenta un recurso de amparo por el privado de libertad porque no sabe de él, no tiene comunicación con él y teme que esta persona le estén ocultando algo. Y eso es la práctica cotidiana, entonces interpone un recurso de amparo. Lo que si hacemos lo que nos plantea el diputado Sánchez, es decir, que este procedimiento solo lo puede utilizar el titular, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir teniendo recursos de amparo en esa situación y es precisamente lo que queremos evitar.
¿ya? Tercer argumento que nos plantea el diputado Sánchez. Nos señala que aquellas personas que tengan representación legal, solo decir que si alguien tiene la representación legal de una persona, está actuando a nombre de la persona, ¿ya? Cuando alguien actúa sin representación legal de alguien, actúa por esa persona, pero no tiene la representación legal. Entonces ahí hay una distinción que es relevante, porque efectivamente, si nosotros ampliamos la norma y permitimos que cualquiera a su nombre, eso efectivamente es distinto a tener la representación legal de alguien, porque está actuando a nombre de la persona, ¿ya? Y finalmente, respecto a la pregunta que hacía el diputado Soto, si la administración no cumple con el plazo de 24 horas, por cierto, habrán responsabilidades administrativas que van a poder ser perseguidas por el incumplimiento de una regla establecida estrictamente en esta ley, lo que va a implicar que esas personas que no comunicaron en el tiempo oportuno al Tribunal de Justicia la reclamación van a tener que responder administrativamente, y eso es precisamente lo que nosotros creemos que se logra mejor estableciendo un plazo específico que en el más breve plazo posible, que era algo más indeterminado. Gracias, señor subsecretario. Yo no dramatizaría tanto la discusión porque veo que son temas que se pueden complementar fácilmente. Si es que existiera una norma que permitiera la restricción del recurso de amparo a través de la utilización, yo aceptaría el argumento del Ejecutivo. Pero no es así, no podemos hacerlo porque sería inconstitucional. Yo creo que podríamos caer en algún problema constitucional. Por lo tanto, nada nos va a asegurar de que producto de este derecho a efectuar solicitudes y reclamos vamos a impedir el ejercicio del recurso de amparo. Yo quiero partir de esa base, ¿ya? Yo comprendo la posición del Ejecutivo en orden a que tenemos que tender hacia ese camino. ¿Cómo lo hacemos? No va a ser con esta norma, ¿ya? Claramente no va a ser con esta norma. Y por lo mismo yo insisto, no dramatizaría tanto la discusión jurídica que hay detrás de esto, porque yo creo que esa discusión se encuentra en otro estadio. Respecto al plazo, yo tiendo a entender el argumento del Ejecutivo, y efectivamente el establecer un plazo efectivo busca obligar a los funcionarios penitenciarios a hacer llegar rápidamente al tribunal correspondiente esto, y bajo mi criterio creo que queda mucho más explícito señalar 24 horas al más breve plazo posible, porque el más breve plazo posible podría ser 24, 48, no sé cuántas horas. Sí, no, por eso estoy diciendo, ¿ya? Que el concepto que nosotros ponemos en nuestra indicación es un concepto más bien válvula que no establece esa especificidad. Respecto a lo primero, yo creo que ninguna de las dos alternativas va a dar solución, insisto, a lo que es el recurso de amparo hoy día, o los problemas que nos presenta el recurso de amparo respecto a esta materia. No digo que sea un problema el recurso de amparo, ¿ya? Por lo tanto, yo sería partidario, en este caso en particular, de acoger la indicación que el Ejecutivo está desarrollando y proceder a la votación. Yo insisto, no veo mayor problemática respecto... No, ninguna de las dos alternativas impide... lo que estoy diciendo es que para solucionar el tema del recurso de amparo, que se da con ambos casos, no lo podemos solucionar en este estadio. Necesitamos generar alguna normativa que en definitiva se haga cargo del tema del recurso de amparo. Pero eso, al tiro de diputada, pero eso yo creo que va a rayar en la inconstitucionalidad. El poner como restricción para el ejercicio del recurso de amparo el derecho a efectuar solicitud y reclamos. A eso voy, ¿ya? Diputada Pamela Giles y el diputado Soto. Gracias, presidente. Yo estoy completamente de acuerdo con usted y creo que hay que someterlo a votación, pero yo necesito que antes de que lo someta a votación, pedirles primero disculpas porque yo me encuentro paralelamente en la reunión de comités votando el reglamento. Entonces voy, cojita, y vuelvo 3 pisos, ¿ya? Por eso no estaba acá. Y por lo mismo, presidente, quisiera pedirle a la comisión que usted pudiera someter a la comisión la posibilidad de agregar mi voto a favor de lo que no puedo hacerlo una vez que llame a votar este punto.
Sí, presidente. Mire, yo creo que uno no puede plantearse como objetivo que una norma legal como la que estamos aprobando restrinja el recurso de amparo que tiene naturaleza constitucional. Están en distintos niveles jerárquicos y nada de lo que colocamos acá puede limitar ese derecho constitucional que tienen las personas afectadas en sus derechos privadas, perturbadas, amenazadas en sus derechos. El punto tiene que ver acá, entre las dos normas, es cuál favorece la presentación, favorece que se sigan presentando en exceso recursos de amparo, o cuál norma redirige estas reclamaciones a un procedimiento legal a cargo de los tribunales de ejecución. Y yo creo que la propuesta del Ejecutivo es la que mejor dota de competencia a los tribunales de ejecución en relación a estos reclamos, porque incorpora el factor que es más incontrolable, que es el de que personas probablemente en libertad puedan presentar a nombre de otra este tipo de reclamos. Así que yo estoy por la indicación del Ejecutivo, presidente. Ya, diputado Sánchez, diputado Lonton. Muchas gracias, presidente. Sin perjuicio de lo que señala esta norma, es una regla general del derecho que en ningún caso esto podría interpretarse en contrario a lo que señala la Constitución. Entonces, cualquier restricción que aquí se establezca, yo creo que es sin perjuicio de que el recurso de amparo siempre va a seguir vigente. Para que no nos compliquemos en ese respecto, yo creo que ninguna norma en una ley de esta jerarquía puede llegar a pasar a llevar eso, diputado, por lo mismo. Así que yo no me complicaría en ese sentido por la redacción de esta norma, porque eso no va a pasar a llevar el amparo. Y por lo mismo, yo lo que trataría de velar acá es, en el fondo, la aplicación más sana y estricta de esta normativa, que en ningún caso va a pasar a llevar la posibilidad de que un tercero pueda presentar un recurso de amparo en favor de cualquier persona que se encuentre presa. Entonces yo no veo que haya un problema en que mantengamos la redacción como está en la indicación original nuestra, porque siempre quedaría salvo el recurso de amparo, solo que estos recursos de naturaleza constitucional, sin perjuicio de que en determinados momentos en nuestra historia reciente empiecen a expandirse, a generalizarse, son por su naturaleza y el objetivo que se tuvo de una aplicación más estricta. Deberíamos propender a eso, de que solo en casos excepcionales puede ocurrir que un tercero venga a presentar una reclamación en favor y resguardo de los derechos de una persona a quien no conocen, con quien podrían no tener ningún tipo de relación, y donde incluso estamos asumiendo que este tercero está actuando en protección de los mejores intereses de esa persona detenida, porque creo que la intención o el objetivo que deberíamos resguardar siempre es que en estos casos se vele siempre por el interés personal de la persona que se está detenida. Estamos aquí hablando de situaciones muy particulares, muy específicas, donde eventualmente, por encontrarse incomunicado, por encontrarse en una situación de violación flagrante de sus derechos humanos más básicos, el preso se ve imposibilitado de ejercer sus derechos. Pero en la generalidad de los casos eso no va a ocurrir, y en la generalidad de los casos lo que podríamos terminar encontrándonos, y que yo creo que probablemente podría ser una situación más recurrente, es que un tercero, un abogado que pretende hacer su negocio acá, o una fundación que no sabemos qué vínculo o intención pueda tener con la persona detenida, pueda terminar hablando por esa persona sin siquiera conocerla, sin saber qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Entonces aquí tenemos que resguardar también que toda persona, se encuentre o no presa, se encuentre o no en un procedimiento, una investigación frente a la justicia o en cualquier otro caso, sea su voz la que se oiga frente a, en el fondo, procedimientos judiciales. Entonces, separar un poco estas dos cosas, en la actuación de naturaleza súper excepcional, que yo creo que es el amparo por su naturaleza, y estos procedimientos, la posibilidad de efectuar, veamos la redacción del mismo título, solicitudes y reclamos. El mismo concepto te habla de algo que es esencial a la intención misma de la persona que se encuentra arrestada o detenida. Entonces, es que abrimos la puerta a que cualquier tercero pueda llegar y presentar estas reclamaciones o hablar a nombre de otra persona sin conocerla siquiera, creo que es excesivo. Aquí hay que recordar que esto sea una facultad de la misma persona que se encuentra detenida,
que pueda ser ejercida a través de otra persona que tenga el mandato judicial, que eso no se ve obstaculizado, y eso siempre va a estar esa posibilidad abierta, pero esta cuestión que de forma excepcional contempla nuestra Constitución por vía de un recurso de amparo, creo que tenemos que mantenerlo en esa naturaleza extraordinaria o en esa cosa bien excepcional, y que estos reclamos y solicitudes que se contemplan en esta norma sean una facultad estricta de quien se encuentra arrestado o detenido, que pueda ejercerlas de forma personal o por alguien que cuente con un mandato para actuar en su representación en tribunales. Muchas gracias, presidente. Diputado Lonton. Sí, muy breve, presidente. Presidente, a ver, y hablar recién con Carlos Dunate. La verdad es que el amparo no se va a limitar. El amparo siempre ha sido una herramienta y cada vez se utiliza con más frecuencia, y ninguna herramienta del Código Procesal Penal ha servido para impedir que se presenten amparos. Existe un amparo a propósito del juez de garantía que no ha impedido que esto pase. Por lo tanto, yo no comparto ese argumento de que esto puede frenar los amparos, todo lo contrario. Lo más probable es que lo fomente, porque vas a tener una doble instancia. Es decir, cualquier persona va a poder reclamar a su nombre, y si se lo rechazan, va a ir de amparo. Evidentemente, porque existe un recurso más. Entonces, lo que estamos haciendo es profundizar el amparo que existe a propósito de las solicitudes denegadas de libertad condicional, a propósito del sistema como funciona actualmente. Y le estamos dando otra instancia adicional, y con eso obviamente también perpetuando la imposibilidad de las víctimas de poder participar, hacerse parte, y además obviamente con toda la dificultad que eso implica para el Ministerio Público de poder hacerse parte. Por lo tanto, entendiendo que ya existe el amparo, está vigente y cada vez se utiliza con más frecuencia, tener otra instancia adicional para efectos de que esto se lleve a cabo de manera similar a un amparo, me parece que es un exceso. Sobre todo considerando los resultados, a mi parecer, con todo el respeto que tengo de los tribunales de justicia, respetando la imparcialidad y su independencia, que se ha pasado a llevar constantemente la decisión de las comisiones de libertades condicionales cada vez con mayor frecuencia, con los resultados que están a la vista a propósito de muchos casos conocidos. Entonces, presidente, yo estoy por apoyar la propuesta que hicimos, incluso que usted está dentro de esa propuesta, y mantener el artículo de acuerdo a la columna que está al ladito de la indicación del Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Lonton. Ojo que respecto a las acciones que nosotros establecimos en este proyecto de ley, existe un sistema controversial. Por lo tanto, en esta reclamación en particular sí pueden concurrir cada una, a diferencia en el amparo. Solamente eso, diputado Soto. Presidente, aquí yo no estoy haciendo un planteamiento ideológico sobre los recursos, sino más bien tratando de que las normas que vamos a aprobar de un tribunal de ejecución de penas se apliquen a las controversias que se planteen por las personas privadas de libertad y la administración carcelaria. Y la manera de lograr que se apliquen estas normas es permitiendo que las distintas situaciones que se plantean, que son de común ocurrencia, no excepcionales, tengan una consagración legal para que se pueda interponer. Por ejemplo, la cantidad de recursos de amparos que hay por negativa a visitas a internos que están condenados a una cárcel es gigantesca. Cada vez que cambian los horarios de visita. O sea, ahora en el sur, a propósito de las votaciones, se suspendieron las visitas en un penal y hubo una batalla campal. No sé si se acuerdan. A propósito de la última votación. Las negativas de citas son la principal controversia entre los internos y la administración carcelaria. Y la interponen efectivamente las personas a la cual le niegan la visita, que es el visitante, el familiar, la mujer, el hijo. Y si nosotros no permitimos que esas personas interpongan en este procedimiento, van a ir los recursos de amparo. Lo mismo cuando se trata de restricciones o amenazas de restricciones para las visitas conyugales. Los reos se mantienen con buena conducta en gran parte, en muchas ocasiones, por este tipo de beneficios. Y si se los restringen, van a terminar yendo al recurso de amparo. Y lo mismo en la entrega de alimentos. Todos los movimientos que hay todas las mañanas en las cárceles tiene que ver con entregarle alimentos a los internos para que coman una comida preparada por su familia y no la de en la cárcel. Cualquier restricción sobre eso, y suelen ocurrir, van a ir a un recurso de amparo. Entonces, si queremos que le vaya bien a este proyecto, tenemos que dar la posibilidad que ese reclamo, que es atendible, no se haga ante las Cortes, sino que se haga ante el Tribunal de Ejecución de Penas que estamos creando nosotros. Muy bien, diputada Camila Flores.
Gracias, presidente. Presidente, es a propósito de lo que señala por su intermedio el colega Soto. Cuando en los distintos penales del país se toman medidas disciplinarias, ya sea para las visitas conyugal, ya sea para las visitas de determinadas personas, ¿cierto?, a las cárceles, tiene que ver precisamente con conductas que los reos precisamente no mantienen dentro de los mismos penales. Eso se da de manera sumamente frecuente. No es antojadizo que Gendarmería tome la decisión de restringir algunos de los beneficios que en materia penitenciaria tienen las personas penadas, ¿cierto?, los que están cumpliendo condena. Por lo tanto, si ese va a ser el argumento de por qué evitar, en el fondo, que lleguemos hasta la Corte vía recurso, me parece que es errado. Gendarmería toma esta decisión no de manera antojadiza, siempre lo hace con antecedentes fundados y generalmente son en situaciones como las que por su intermedio el diputado Soto señala, que se generan en mayor cantidad de ingresos de droga o de elementos prohibidos como son los teléfonos, por ejemplo, tanto en los días de visita donde se puede llevar alimento o en las visitas conyugales. Por lo tanto, a mí me parece que es un error tremendo mantener o tratar de abrir la puerta vía ejecución de pena, ¿cierto?, con este recurso, porque sin duda alguna lo que puede hacer es generar aún una situación más compleja de la que ya se vive hoy día en materia penitenciaria a lo largo de nuestro país. Es cosa de escuchar cuáles han sido los planteamientos de las distintas asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile, que son al final del día a lo que les corresponde hacer situaciones, digamos, hacer ver situaciones que pueden ser muy complejas desde el punto de vista, incluso, por ejemplo, cuando se otorgan o no la libertad vigilada, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que ese es un argumento que no tiene sentido y que más bien viene a respaldar que efectivamente debiéramos rechazar esta norma. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Está primero el diputado Benavente, después el diputado Soto. Sí. Gracias, presidente. No, brevemente, a mí la frase agregada, la diferencia entre la indicación del Ejecutivo y los diputados Lonton, etcétera, o cualquiera su nombre, a mi juicio, es bastante peligrosa. Abre la puerta a conceder una especie de acción popular para que cualquier persona independiente del afectado pueda efectuar una reclamación por alguna eventual vulneración de derechos de personas sujetas a privación de libertad. La verdad es que esa frase la encuentro bastante poco feliz y creo yo bastante peligrosa. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Benavente, diputado Soto, y después el Ejecutivo y cerramos. Sí, yo creo que los colegas, yo creo que no tenemos una verdadera controversia en esto. Solo yo estoy tratando de aplicar la regla de competencia de la letra A del artículo que aprobamos con anterioridad, que dice que el tribunal encargado de la ejecución conocerá de los asuntos, entiéndase controversia, relativo a las visitas, al espacio íntimo, a la privacidad, al tiempo libre, a la correspondencia. O sea, si la cónyuge de un interno le envía correspondencia y no le llega, de eso estamos hablando, que alguien tiene que haber un tribunal para hacer el reclamo, y que no sea las Cortes de Apelación y Corte Suprema. Al trabajo, a la salud, a la salud, personas que están en enfermería y no les dan la atención médica, ¿le van a exigir que despierte de su coma y vaya a presentar el recurso? Bueno, de eso hablamos, que son asuntos bien cotidianos al interior de las cárceles. Y permitir que lo haga cualquiera a su nombre es algo que ya existe en materia de recursos de amparo y que yo pido que se coloque acá para que estos asuntos los conozcan los jueces de garantía o los jueces de ejecución de pena y no las Cortes. Muchas gracias, diputado. El Ejecutivo ha pedido la palabra. Muy breve, presidente, por su intermedio, muchas gracias. Creo que efectivamente hay que tratar de no confundir las cosas. Lo primero es que esta ley lo que hace es tratar de encauzar un procedimiento de ejecución que tiene como primer piso la propia administración, que es el artículo que acabamos de aprobar. Es decir, la reclamación previa va a ser resuelta en primer lugar según el artículo 480, bueno, me perdí la letra, si F o M, bueno, pero el que acabamos de aprobar, ese recurso, esa reclamación, o sea, esa solicitud o esa reclamación va a ser
primero resuelta por la administración. Posteriormente a aquello, y eso en razón de lo que plantea la diputada Camila Flores, es decir, hay una deferencia a la administración y a la actividad de gendarmería. Si es que las personas involucradas no están conformes con esa decisión, van a ir a los tribunales de justicia y en particular a los jueces de ejecución que vamos a disponer para aquello, ¿ya? ¿Y con el cuál objetivo? De que esto no nos salte a las Cortes de Apelaciones o a la Corte Suprema, tal y como planteaba el diputado Soto, que es lo que está ocurriendo actualmente, para lo cual se está utilizando el recurso de amparo, ¿ya? Entonces, si nosotros mantenemos y tratamos de encauzar que esto sea a través de la ley de ejecución, debiéramos inhibir, no por una incompatibilidad normativa, sino que principalmente por una fórmula de esta ley, que ojalá todos estos asuntos se vean con este procedimiento, es decir, primero en la administración, segundo en los jueces de ejecución, ¿ya? Y ahí ir cerrando los asuntos que diariamente se reclaman en este punto. Y no lo confundamos con lo que está ocurriendo con las libertades condicionales, porque esa es otra conversación, ¿ya? Y además solo señalar que lo que ha ido ocurriendo con las libertades condicionales, producto de la reforma que se hizo en el año 2019 y que empezó a regir en régimen en los últimos años, por reformas que hizo el propio Parlamento, tenemos datos muy actualizados del año 2023, del primer semestre del año 2023, y solo se concedió un 7% de las libertades condicionales que no fueron concedidas por los tribunales de las libertades condicionales, a diferencia de lo que ocurría antes. Es decir, las Cortes de Apelaciones vía recursos de amparo han disminuido de manera considerable las decisiones diferentes de las que han tenido, y esto es producto de las reformas legales que se han realizado en el Congreso Nacional. Subsecretario, yo lo que voy a invitar, colegas, que podamos conversar, no vamos a votar ahora porque además se terminó la sesión del día, conversemos con nuestros equipos también la redacción para poder tratar de llegar a algún arreglo, y si es que no coincidimos en nada, procedemos a la votación, ¿ya? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.